Rodney James Alcala nació el 23 de agosto de 1943 en San Antonio, Texas. Su infancia fue turbulenta y estuvo marcada por la inestabilidad. Cuando tenía solo 8 años, su padre abandonó a la familia. Este evento tuvo un impacto significativo en su infancia, lo que le provocó problemas emocionales y psicológicos. Se mudó a Los Ángeles con su madre y hermanos, buscando un nuevo comienzo pero llevando las cicatrices de su temprano abandono. Al crecer, Alcala mostró signos de inteligencia y creatividad, pero también era problemático y mostraba un comportamiento antisocial. Se unió al ejército de los Estados Unidos a los 17 años, con la esperanza de encontrar estructura y propósito. Sin embargo, su tiempo en el ejército duró poco. En 1964 sufrió una crisis nerviosa y fue diagnosticado con trastorno de personalidad antisocial. Esta condición lo llevó a su baja y regresó a la vida civil con una nube oscura sobre su futuro. A pesar de sus problemas psicológicos, Alcala prosiguió con vigor su educación superior. Se matriculó en UCLA, donde se especializó en Bellas Artes, y luego asistió a la Universidad de Nueva York para estudiar cine con el renombrado director Roman Polanski. Sus logros académicos fueron impresionantes, pero enmascaraban la creciente oscuridad dentro de él. El encanto y la inteligencia de Alcala a menudo engañaban a quienes lo rodeaban, lo que le permitía llevar una doble vida. A finales de la década de 1960, las tendencias criminales de Alcala comenzaron a aflorar de forma más evidente. Su primer delito conocido ocurrió en 1968, cuando atrajo a una niña de 8 años a su apartamento y la agredió. Aunque ella sobrevivió, Alcala huyó del estado y evadió la captura durante años. Esta capacidad para escapar de la justicia se convirtió en un patrón a lo largo de su vida, lo que le permitió continuar con su reino de terror. La inteligencia de Rodney Alcala era innegable. Sus logros académicos fueron notables, especialmente dados sus antecedentes problemáticos. En UCLA mostró un gran interés por las bellas artes, y su talento era evidente. Era carismático, lo que le ayudó a construir una fachada de normalidad. Sin embargo, bajo este exterior, su trastorno de personalidad antisocial persistía, influyendo en sus interacciones y decisiones. La época de Alcala en la Universidad de Nueva York, o NYU, fue particularmente significativa. Allí estudió con Roman Polanski, un destacado director de cine. Este periodo fue crucial para dar forma a sus habilidades artísticas y proporcionarle una apariencia de sofisticación. Sin embargo, sus problemas psicológicos permanecieron sin tratar ni abordar, pudriéndose bajo la superficie. La combinación de su inteligencia y su trastorno lo convirtió en un individuo astuto y manipulador. Su trastorno se manifestaba en su incapacidad para formar relaciones genuinas. Alcala era encantador, pero carecía de empatía, un sello distintivo del trastorno de personalidad antisocial. Esto lo hacía capaz de una crueldad extrema sin remordimientos. Su condición también contribuyó a su comportamiento depredador, ya que veía a los demás como meros objetos para su gratificación. A pesar de estas señales de alerta, Alcala logró convencer a quienes lo rodeaban de que era un individuo prometedor y talentoso. Los problemas psicológicos de Alcala se vieron agravados por sus primeras experiencias de abandono e inestabilidad. Es probable que estos factores contribuyeran a su desarrollo como sociópata. Su capacidad para enmascarar su verdadera naturaleza le permitió navegar por la sociedad sin ser detectado durante años. Esta dualidad, inteligente y creativo en la superficie, pero profundamente perturbado por dentro, definió la vida y la carrera criminal de Rodney Alcala. La carrera criminal de Rodney Alcala comenzó en serio en 1968. Su primer ataque conocido fue contra Tali Shapiro, una niña de 8 años a la que atrajo a su apartamento en Los Ángeles. Un transeúnte presenció el secuestro y llamó a la policía, que llegó a tiempo para salvar a Shapiro, pero no para capturar a Alcala. Huyó a Nueva York, eludiendo la justicia una vez más. Este incidente fue indicativo de sus crímenes futuros, brutales, calculados y que a menudo involucraban a niñas jóvenes. En Nueva York, Alcala asumió el alias de John Berger y continuó su educación en la Universidad de Nueva York. Durante este tiempo comenzó a dedicarse a la fotografía, un pasatiempo que luego se convertiría en una herramienta para sus actividades depredadoras. A menudo se acercaba a mujeres y niños ofreciéndose a tomarles fotos.
Muchas de estas fotografías se encontraron años después en un armario de almacenamiento, mostrando a numerosas personas no identificadas, algunas de las cuales probablemente fueron sus víctimas. La capacidad de Alcala para evadir la captura se debía en parte a su encanto e inteligencia. Se presentaba como un fotógrafo talentoso e inofensivo, lo que le ayudó a ganarse la confianza de sus víctimas. Su modus operandi consistía en atraer a sus víctimas con promesas de oportunidades de modelaje, para luego agredirlas y, a menudo, asesinarlas. La naturaleza transitoria de su estilo de vida, mudándose de ciudad en ciudad, también dificultaba que las autoridades rastrearan sus movimientos y vincularan sus crímenes. A lo largo de la década de 1970, Alcala continuó con sus actividades criminales, dejando tras de sí un rastro de víctimas. A pesar de los arrestos ocasionales, logró evitar el encarcelamiento a largo plazo. Su capacidad para manipular el sistema legal y a sus víctimas era un testimonio de su naturaleza astuta. Este periodo de su vida estuvo marcado por una escalada tanto en la frecuencia como en la brutalidad de sus crímenes, preparando el escenario para sus actos más infames. A finales de la década de 1970, los crímenes de Rodney Alcala se intensificaron tanto en frecuencia como en brutalidad. En 1978 hizo una extraña e infame aparición en el programa de televisión The Dating Game. A pesar de sus antecedentes penales, fue seleccionado como concursante e incluso ganó la cita. Sin embargo, la mujer que lo eligió luego se negó a salir con él, describiéndolo como espeluznante. Esta aparición pública puso de manifiesto la escalofriante desconexión entre su encantadora fachada y su siniestra naturaleza. Tras su aparición en el programa, Alcala cometió algunos de sus crímenes más notorios. Una de sus víctimas fue Robin Samsoe, de 12 años, que desapareció mientras iba en bicicleta a una clase de ballet en Huntington Beach, California. Su cuerpo fue encontrado 12 días después en las estribaciones de Los Ángeles. Alcala fue arrestado y acusado de su asesinato, pero esto fue solo el comienzo de una larga batalla legal. Durante sus juicios, se reveló el alcance de la brutalidad de Alcala. Los fiscales describieron cómo jugaba con sus víctimas, estrangulándolas hasta que perdían el conocimiento y luego reviviéndolas solo para repetir el proceso. Este comportamiento sádico demostraba una completa falta de empatía y un intenso placer derivado del sufrimiento de los demás. Sus crímenes no se limitaban al asesinato, sino que también se basaban en ejercer el control e infligir dolor. A pesar de haber sido condenado a muerte en múltiples ocasiones, las batallas legales de Alcala continuaron durante décadas. Las apelaciones y los nuevos juicios retrasaron su sentencia final, lo que le permitió permanecer en el ojo público y mantener una presencia en los medios de comunicación. Su caso se convirtió en un símbolo de las fallas del sistema de justicia penal, mostrando cómo un individuo astuto podía manipular los procedimientos legales en su beneficio. La captura de Rodney Alcala y los juicios posteriores fueron eventos muy publicitados. Su condena inicial por el asesinato de Robin Samsoe fue anulada 2 veces debido a errores de procedimiento. No fue hasta 2010 que finalmente fue condenado a muerte por los asesinatos de 5 mujeres en California, incluida Samsoe. Durante estos juicios surgieron nuevas pruebas que lo vinculaban a otros asesinatos sin resolver en todo el país. En 2013, Alcala fue extraditado a Nueva York, donde se declaró culpable de 2 asesinatos adicionales de la década de 1970. Esto elevó su recuento de víctimas conocidas a al menos 7, pero los investigadores creen que el número real podría ser mucho mayor. El descubrimiento de cientos de fotografías en su armario de almacenamiento sugería que había muchas más víctimas que aún no habían sido identificadas. Estas imágenes proporcionaban una visión escalofriante del alcance de sus actividades depredadoras. La muerte de Alcala en 2021, a la edad de 77 años, marcó el final de un capítulo oscuro en la historia criminal. Sin embargo, su historia sigue cautivando al público. Se han producido numerosos documentales, libros y películas sobre su vida y sus crímenes. Un ejemplo notable es la película de 2023, The Woman of the Moment, que dramatiza su aparición en The Dating Game y la posterior investigación de sus asesinatos. El impacto cultural de los crímenes de Alcala es profundo.
Su capacidad para mantener una fachada de normalidad mientras cometía actos atroces ha sido objeto de mucho análisis y especulación. Los psicólogos y criminólogos estudian su caso para comprender la mente de un asesino en serie y los factores que permiten que estos individuos eludan la detección durante tanto tiempo. Su historia sirve como un sombrío recordatorio del potencial de oscuridad dentro de individuos aparentemente comunes.